Como se ha dicho en la exposición, el tema que vamos a tratar es el tema de la reforma que ha tenido la normativa de garantías, conocido como también. Ahí tienen simplemente lo que sería un poco el contenido de la exposición. No lo voy a tratar todo, Félix abordará parte de ello, simplemente es para que tuvieran una referencia genérica. No me voy a extender en determinados aspectos que pueden ser más técnicos. Mi intervención la voy a centrar con tres perfiles o tres características. Una, la que acaba de decir su presidente, que es el punto de vista del consumidor y, en definitiva, todos somos consumidores en algún momento o en muchos momentos. Todo ello sin perjuicio que cuando se habla de la parte del consumidor, obviamente esto tiene una implicación, una repercusión, unos efectos en la parte empresarial. Y, lógicamente, en su caso, si me veo obligado a hacer alguna mención, la haría, pero esa parte sería Félix quien la conoce perfectamente, mucho mejor que yo. Al mismo tiempo, lógicamente, se impone una labor meramente didáctica o pedagógica, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las novedades? Y por último, sí que me gustaría enfocarles también desde el punto de vista como persona que en determinados momentos tiene que resolver en los procedimientos de arbitraje las controversias que se le plantean. Por lo tanto, como presidente de esos tribunales, sí que les daría unas pautas de lo que, a mi juicio, pueden ser los criterios relevantes que se pudieran tomar en cuenta a la hora de poder resolver una cuestión que se plantea al respecto. Sobre la normativa general, simplemente que sepan que ha habido una reforma en el año 2021, que esa reforma se ha integrado en lo que es el conjunto de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y que esa reforma obedece una normativa comunitaria, no es una reforma que se haya adoptado autónomamente por parte de un Estado miembro de la Unión Europea. No, viene impuesta por una normativa comunitaria, por una directiva que la tienen ahí. Ahora bien, esta incorporación de la directiva presenta una serie de elementos determinantes. Nosotros nos vamos a ceñir más próximamente a aquello que constituye la materia objeto de su actividad profesional. Los contenidos digitales han sido incorporados también a esta normativa, pero no vamos a entrar en ello por razón de la materia. Simplemente unos aspectos muy concretos sobre la normativa, muy genéricos. Se habla de una armonización, es decir, los estados, los países miembros, están obligados a armonizar su normativa interna a la comunitaria. ¿Y eso qué supone? Que la armonización no puede mantener o establecer mecanismos estrictos, más o menos estrictos. Ahora bien, curiosamente, se establece también la posibilidad de que se modifique teóricamente en mejora. Y digo teóricamente porque no en todos los casos se ha hecho así. ¿Y esa modificación en qué se ha hecho? En los plazos. En concreto, en el plazo que a nosotros nos ocupa. La normativa comunitaria establece un plazo de 2 años para la falta de conformidad. En los elementos digitales se establece 1 año. Bien, la normativa española ha modificado esos plazos ampliándolos. Serían 3 y 2 años respectivamente. Por lo tanto, ahí tienen la diferencia. En la exposición, y a medida que avancemos en ella, todavía puede ser un poco más engorrosa y por eso les pido disculpas, encontrarán que los contenidos tienen 3 colores. El color negro, ¿qué significa? El color negro significa que no ha habido cambio. Es decir, la normativa anterior y la vigente son exactamente la misma. El contenido es exactamente idéntico. La parte en rojo significa la novedad, lo diferente, lo actual, lo vigente. Y la parte azul significa lo que ha sido derogado, lo inexistente. Me ha parecido oportuno incluir también esa referencia azul para que se vea el contraste, se vea la diferencia y en algunos casos precisamente incidamos en esa diferencia. ¿En qué bascula toda la normativa? En la conformidad. Es decir, que un empresario entrega un producto que no está de acuerdo con el contrato a nivel genérico. Luego entraremos en los detalles. Y ahí se incluye la instalación. Ahora bien, se introducen también unos nuevos conceptos que es el de la durabilidad. Como está vinculado con los servicios postventa y los repuestos, sería más bien la opción de, en este caso, de. Simplemente también a nivel terminológico se han producido cambios a lo que a nosotros nos afecta. El más importante es el concepto de bien. Ahora se utiliza el concepto de bien, antes se utilizaba el concepto de producto, servicio, etc. Ahora genéricamente es el bien.
Luego veremos que incluso en algunos supuestos se añaden también esos otros conceptos, pero genéricamente es el bien. La durabilidad y la garantía comercial ahí tienen definidas y es la parte que la reservamos posteriormente. Lo importante, ¿y dónde se aplica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues bien, el ámbito de aplicación es la compraventa de bienes. Ahora bien, cuando hablamos de bienes, vamos a la definición y verán ahí que pone bienes muebles corporales. Bienes muebles corporales. Luego entraremos también en la matización. Y además se mantiene la excepción o se mantiene también la matización que previamente estaba establecida. El agua, la energía, etcétera, cuando esté envasada también se considera de esta naturaleza. Por lo tanto, compraventa de bienes existentes o de bienes que vayan a fabricarse, que vayan a elaborarse. Y hay supuestos de exclusión y es un listado largo. Yo lo que he intentado ahí es simplemente sintetizar a través de unos criterios genéricos. Habla de animales vivos, habla también de supuestos de bienes de segunda mano que se hayan adquirido en una subasta administrativa a la que ha podido acudir personalmente la persona compradora, el consumidor. Y el resto de bienes genéricamente son tecnológicos, digitales, informáticos, financieros, etc. No son de la naturaleza que nosotros. Como habíamos dicho, el criterio sobre el que bascula toda la normativa es el de conformidad. ¿Qué supone la conformidad? Se dice que es el cumplimiento de requisitos objetivos y subjetivos que sean de aplicación. Luego voy a hacer una mínima crítica a cómo está redactada la norma que supone bastantes contradicciones. Y ahí se incluye también la instalación, que se hayan instalado correctamente. Ahí tienen en verde una referencia que dice a los derechos de terceros. ¿A qué se está refiriendo? Simplemente a que nosotros podemos estar o habemos comprado un bien que lo estemos utilizando, pero que no lo podamos utilizar. ¿Por qué? Porque depende de los derechos, sobre todo de propiedad intelectual de un tercero. O no los ha dejado, o han caducado, o hay algún problema. Y por lo tanto, eso deriva en que nosotros no podamos utilizar nuestro bien. Y eso es una falta de conformidad. Que sepan simplemente que está esa particularidad. La normativa habla de requisitos subjetivos y objetivos. Bien, esta es una clasificación que se hace sobre un contenido ya existente. Anteriormente se hablaba de requisitos en general y ahí se incluía un elenco de requisitos. Ahora lo que se ha hecho es subdividir objetivos y subjetivos. La mayoría son los que estaban antes, con algún matiz ahora diferente. Y luego también se puede ver que en algún caso nos puede llevar a confusión por qué el mismo requisito teóricamente está en ambos lugares. Empezamos con los requisitos subjetivos y dice que sean en particular y cuando sean de aplicación. Es decir, tenemos que ir caso por caso. Y es buena la referencia genérica que se hace cuando sean de aplicación, porque veremos que en el siguiente eso produce una contradicción. Cuando sean de aplicación, es decir, estos requisitos los miraremos como consumidores, no todos, sino los que sean de aplicación a eso. El consumidor es muy dado a que se diga, no, es que se incumplen estos requisitos. No, mire usted, tenemos que ir al caso concreto, no genéricamente a todos. Este énfasis es importante. No todos ellos, sino que los que sean ajustados al supuesto concreto. Empezamos con el primero, dice que es adaptarse a la descripción. Bien, y ahí habla del tipo de bien, de la cantidad, de la calidad. Antes se hablaba de las cualidades. Como verán, el término de calidad y cualidad es modificado indistintamente tanto en estos requisitos subjetivos como objetivos. La diferencia, a mí, la verdad, personalmente, en muchos casos se me hace oscura. No sé por qué han cambiado, aparte de una disquisición terminológica. Y lo que sí se habla es de funcionalidad, compatibilidad, etcétera. Lo importante es que se establezcan en el contrato, que vengan tasados en el contrato. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que los requisitos objetivos también incluyen estas funciones, incluyen también estas características. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cuál es la diferencia de por qué está incluido en un requisito subjetivo y en un objetivo? Porque este es un resultado a medida del consumidor, del cliente. Yo en el contrato quiero que tenga estos requisitos. Por eso lo hace subjetivo. La diferencia o el matiz está en que se recojan en el contrato. Veremos que cuando se trata de requisitos objetivos son requisitos tipo, estándar, para bienes de naturaleza análoga, idéntica, etc.
Segundo requisito dice fines específicos, antes se decía especiales. Ahí tienen, fines específicos. A mi modo de ver, es una ventaja que se ponga este matiz específico. ¿Por qué? Porque se está ajustando al consumidor, se le está limitando su veleidad de entender qué es ese requisito especial que podía tener. No, está enfocado con la funcionalidad. Se hace objetivo o se trata de objetivizar. Nos da seguridad jurídica, tanto para el consumidor y sobre todo para la parte empresarial, que ya no está queriendo saber qué significa especial, sino que es específico, es decir, vinculado a la objetividad. Lo que es importante también, se dice que el empresario haya podido conocer como muy tarde, es decir, el momento final, se ha introducido ahora, conocido por el empresario, y que haya expresado su aceptación. Muy importante, hasta ahora no se exigía la aceptación del empresario, simplemente se decía, no, ya le he dado a conocer al empresario que quería que tuviera esta finalidad especial y por lo tanto yo consumidor ya le vinculo al empresario a que me dé esa prestación. No, ahora ya no. Ahora, no es suficiente con eso. Se lo he tenido que comunicar al empresario, como muy tarde en el momento del contrato, no después, fecha final, fecha límite, y el empresario ha tenido que aceptarlo. Si yo, consumidor, no tengo la aceptación del empresario, huelga decir cualquier cosa. La normativa aquí sí que ha permitido un cambio sustancial. Y los dos últimos apartados son nuevos. Simplemente dice que sean entregados con los accesorios, las instrucciones y también, en su caso, con la instalación. Y que en el caso de que haya suministros, que tengan también las actualizaciones y sobre todo en los bienes digitales. Pasamos a los requisitos subjetivos y disculpen la concentración de materia, pero quería agruparlo en una única página y trataremos de ser lo más didáctico posibles. Se habla de requisitos cumulativos, totales, completos y demás. ¿Qué significa esto? Y veremos ahora si son exactas o no estas definiciones. Se dice cumulativos. ¿Por qué? Porque estos requisitos vienen añadidos a los que ya hemos mencionado subjetivos. Por lo tanto, no son excluyentes, no son alternativos, son además de. Y se dice que son totales o completos porque dice deberán cumplir todos los siguientes requisitos. Pues muy bien, esa manifestación del artículo es engañosa, no es cierta. ¿Por qué? Como veremos en dos apartados en concreto, se dice que cuando sean de aplicación. Por lo tanto, el indicio que nos puede dar este artículo de que se tienen que cumplir estos 4 requisitos, en todos los casos no es verdad. Hay que volver otra vez al caso por caso del supuesto anterior. El primero de ellos se dice para los fines para los que normalmente los consumidores los quieran. Aquí se dice, antes se utilizaba ordinariamente. Bueno, comúnmente ordinariamente. Pero ya se parametriza, se objetiva. ¿Por qué? Porque nos habla de las normas técnicas, las normas de vigencia, las normas del sector, los códigos de conducta. Es decir, se delimita un ámbito profesional. Ustedes en su ámbito profesional conocen perfectamente cuáles son estos fines que normalmente puede tener ese producto que ustedes están tratando con él. Por lo tanto, hay una objetivación. En segundo lugar, se habla de, otra vez, calidad. Se ha cambiado cualidad por calidad y se vuelve a mantener la mención de modelo de muestra, pero ahora se introduce también la opción de que eso pueda ser a través de un contenido digital y por eso se introduce la referencia de prueba o vista previa. Vemos que aquí se introduce el matiz de cuando sea de aplicación, por lo tanto entra en contradicción con que en todo caso sea exigible. El tercero dice también cuando sea exigible, dice que tenga que suministrarse con todos los accesorios. Es prácticamente idéntica en su redacción al requisito subjetivo. ¿Dónde varía? ¿Por qué es subjetivo y objetivo a la vez? De todo lo que he podido estudiar, analizar y ver la razón, yo no he sido capaz de descubrir la motivación de por qué está introducido en los dos casos. Y el último requisito sí que presenta también una especial importancia. Habla de cantidad, de cualidades, habla de características y vuelve a repetir características de funcionalidad, interoperabilidad, accesibilidad, durabilidad, etc. Lo que me parece importante es que aquí dice que se puedan esperar de ese producto, de ese servicio, que el consumidor puede esperar, le dice razonablemente.
Antes se decía fundadamente. Ahora se dice razonablemente. ¿Qué se ha hecho? Es decir, antes, teóricamente, el consumidor tenía que acreditar un conocimiento, un razonamiento, es decir, una base técnica para decir que eso no se cumplía. Ahora eso se ha rebajado, se ha ampliado, se ha hecho más genérico. Razonablemente, fundadamente nos exige tener un fundamento, darles una razón de por qué no está cumpliendo eso. Y como consumidores, como usuarios, puede que no tengamos ese conocimiento, ese fundamento. Ha cambiado. Lo que se ha incluido también es la responsabilidad, en este caso, del empresario que dice en su nombre o por otras personas de la cadena de transacciones. Es decir, se ha ampliado además del productor. Ahora bien, se dice, incluye ahí el productor, que no ha cambiado. Se dice que no responde el empresario cuando se hubieran hecho algunas manifestaciones públicas con carácter público en la publicidad. Es muy importante la publicidad o el etiquetado. ¿Por qué? No tenemos que olvidarnos que toda la publicidad, independientemente de la forma en que se transmita, forma parte del contrato. Esta es la normativa que establece la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Una publicidad, independientemente de su soporte, forma parte del contrato y nosotros, como contratantes, podemos exigirla. Si a nosotros se nos dice en una publicidad que nuestro producto tiene no sé qué servicios o determinadas características y luego no las tiene, podemos exigirlo. ¿Por qué? Porque en la publicidad viene. No voy a entrar ahora en un matiz concreto y técnico que es el dolus bonus que se conoce en la publicidad. En la publicidad se admite la exageración, pero siempre y cuando se establezca un matiz, y es que esa exageración sea cognoscible por un entendimiento medio. Si a mí me dicen que determinado vehículo tiene unas prestaciones y en un rascacielos llega de un extremo a otro, yo simplemente con esa visión no sé si eso es cierto o no. Podría pensar que no. Pues bien, eso podría ser engañoso. Por eso se pone la mención de prueba realizada ante notario o ficción cinematográfica. ¿Por qué? Si no introdujéramos esas menciones, esa publicidad, esa exageración que podremos pensar, nos podría inducir a error. Por lo tanto, mucho cuidado con la publicidad. En cualquier soporte publicitario, cualquier mención que hagamos, el consumidor la puede exigir, salvo que entremos en este supuesto del dolo bueno en que esa exageración, esa manifestación, sea entendible por todos que no es más que es una exageración. Las facultades de exoneración del empresario son las ya conocidas, simplemente que se introduce el matiz que se haya hecho la rectificación de esa manifestación pública del mismo modo o similar. Es decir, hemos dicho algo, ahora bien, antes del contrato o como máximo en el momento del contrato, hemos rectificado. ¿Cómo? Con el mismo régimen de medios o de publicidad. Importante, la responsabilidad de exención o la exención de responsabilidad. Es nuevo. ¿Y cuál es la virtualidad de esto? Se nos dice que no habrá responsabilidad por las faltas de conformidad, todo eso ya lo sabemos, cuando en el momento de la celebración del contrato, por lo tanto también momento final, momento de la celebración del contrato, el consumidor sea informado de manera específica. Usted, consumidor, sepa qué. ¿Y qué le hacemos de manera específica? Hacerle saber que determinada característica de nuestro bien no la incluye. Pero se lo hemos tenido que manifestar de un modo específico. Pero no contentos con eso, dos matices más. Ha tenido que ser aceptado de forma expresa por el consumidor y de un modo separado. ¿Separado qué significa? Autónomo. Es decir, en el conjunto del contrato o en el conjunto de nuestra relación con ese cliente, el cliente nos ha tenido que firmar que ha sido informado de un modo específico, que ha sido aceptado por él de una forma expresa, la forma es indiferente, pero expresamente, y de un modo separado, es decir, no en el conjunto del contrato. Yo he firmado el conjunto del contrato donde se me informa que no incluye esta característica. No, autónomamente, de un modo separado. Firmaré en dos sitios. Firmaré el contrato, pero firmaré también esta salvedad. Es el modo de salvar la responsabilidad.
La instalación simplemente o la integración no presenta mayores novedades. Se dice que se trata del empresario y cuando se trata de bienes, una compraventa de bienes, que esa instalación esté prevista en el contrato. Cuando la lleve a cabo el consumidor, que sea realizada efectivamente por el consumidor y que la falta de conformidad se deba a deficiencias. Tenía error. La diferencia entre deficiencia y error, el error puede llevarnos, inducirnos, valga la redundancia, a un error en su conceptuación. El error puede ser error de datos o error de cognición. A mí cuando me dicen o tomo una decisión, ¿el error dónde está? ¿En lo que me han dicho para que yo tome la decisión o en el modo de yo entender lo que me han dicho para que tome la decisión? Es un error diferente, con efectos jurídicos también diferentes, que no voy a entrar en ello. La responsabilidad. ¿Qué supone la responsabilidad? Es la falta de conformidad de los bienes. Bien, muy importante. El consumidor simplemente, con una libertad de forma absoluta, le basta con hacerle saber al empresario que no está conforme con lo que ha comprado. Libertad de forma. Cuestión distinta es luego los problemas que puede entrañar de cara a la prueba. ¿Cómo probamos? Libertad de forma. Y se dice que es una simple declaración dirigida al empresario. Libertad de forma. ¿Cuáles son las soluciones? Las mismas que las de antes. Lo que pasa es que ahora a la sustitución o reparación se le llama puesta en conformidad. Pero es exactamente. Los matices importantes son los dos siguientes. En todo caso hay indemnización o derecho, posibilidad de indemnización de daños y perjuicios, que antes no se preveía expresamente. Y muy importante también esto para el consumidor y también para el empresario. Hasta que no se produzca la conformidad, de los modos que veremos ahora, el consumidor no está obligado a pagar, es decir, puede suspender el pago de las cantidades pendientes del precio. Es decir, si estamos hablando de un precio aplazado, el consumidor puede negarse a pagar hasta que el empresario le ponga ese bien conforme, adecuado para el servicio. Es decir, es importante esta novedad que se ha incluido. La puesta en conformidad. Empezamos. Teóricamente hay 4, ahora veremos la relación. Es sustitución y también reparación. El consumidor puede elegir cualquiera de las dos. Es decir, es un derecho del consumidor, con una salvedad, o dos salvedades si queremos desglosarlo. Que lo que pida sea imposible o que tenga costes desproporcionados. Aquí sí que me parece un acierto el que se haya introducido costes desproporcionados. Antes se hablaba de razonables. Razonable, ¿qué entendemos por razonable? Desproporcionado es un término más objetivo u objetivable, con parámetros, en este caso económicos, o incluso con parámetros de rendimiento en su actividad. Por lo tanto, el hecho de que se haya introducido el carácter de desproporcionado me parece más acertado. Las novedades tiene que ser gratuita y ahí incluye todo lo que suponga o en lo que se incurra para la conformidad. También los gastos de transporte que expresamente se contemplan en un plazo razonable desde que se le haya comunicado y sin mayores inconvenientes. No tiene mayor. Más importantes son las 3 novedades. La puesta a disposición. Es muy importante este concepto. Y luego veremos que además hay una contradicción en la norma enorme. El consumidor no está obligado a entregar al empresario el producto para que le sustituya o se lo repare. Está obligado a poner a su disposición, que es distinto. Y es distinto tanto prácticamente, es decir, en lo que supone de hechos y en tiempo. Y además dice, en ese caso, que con los menores inconvenientes y a expensas del empresario, es decir, la puesta a disposición. Segundo lugar, retirada de bienes. El consumidor, por esa falta de conformidad, necesita que el bien o le sea reparado o le sea sustituido. En todo caso, hay que desinstalarlo, para entendernos, y volverlo a instalar. Pues bien, todos esos costes se entienden que entran dentro de la reparación y por lo tanto los tiene que asumir también el consumidor. Y si no el empresario. Y si no los hace directamente el empresario, quien actúe por su cuenta, pero a su cargo. Y en último lugar, al consumidor no se le puede exigir ningún pago por el uso ordinario que haya hecho de ese bien antes de la sustitución o reparación. No mire usted bien, su bien está, valga la redundancia, tiene defectos, se lo vamos a reparar, se lo vamos a sustituir, pero tiene unas deficiencias.
¿Qué tipo de eficiencia? Si son las de un uso normal, no se le puede exigir. Las siguientes dos medidas, hemos hablado de reparación o sustitución a elección del consumidor. Las dos siguientes, reducción del precio o resolución del contrato, es decir, termina con el contrato para entendernos. Ahí tienen, se dice que son de carácter general, proporcionado, alternativo y en cualquier supuesto. Es decir, una vez más, el consumidor puede elegir qué es lo que quiere hacer. Ahora bien, tiene matices. ¿En qué supuestos podemos pedir o la reducción del precio o que terminemos con el contrato, la resolución del contrato? El primer supuesto es cuando no se haya hecho esa sustitución o reparación, no se haya hecho cumpliendo estos requisitos de puesta a disposición y de retirada de bienes, o no se haya hecho en un plazo razonable. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se incluye que el consumidor lo ha tenido que pedir. Es decir, yo consumidor estoy de acuerdo en que se me sustituya el bien, que se me repare el bien, pero no digo nada más, me callo. No puedo ejercitar después la reducción del precio o la resolución del contrato, salvo que se dé algún otro supuesto. Por lo tanto, es muy importante que como consumidores sepamos que si se nos repara o se nos sustituye un producto, salvemos la posibilidad, salvemos nuestro derecho, a expensas de que pueda no ser correcta esa reparación o esa sustitución, de pedir luego la resolución o la reducción del precio. En segundo lugar, que aparezca una falta de conformidad después de la reparación o la sustitución. Se nos ha reparado, se nos ha sustituido y sigue habiendo el mismo problema. Podemos pedirlo. En tercer lugar, la falta de conformidad es de tal gravedad que no compensa nada, ni sustituir ni repararlo. Y finalmente, que el empresario, en este caso, o bien de un modo manifiesto o de un modo circunstancial, es decir, teniendo en cuenta todas sus manifestaciones o inacción, es decir, lo que no está haciendo, dé a entender que no va a hacer ninguna reparación, ninguna sustitución. De las dos opciones, la reducción del precio. Se ha utilizado el término reducción, antes era rebaja. La verdad, otra vez es que se me escapa a mí la diferencia entre rebaja y reducción. Terminológicamente, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua no establece una diferencia manifiesta entre las dos. No conozco por qué ese matiz, pero simplemente que sepan que ahora se llama así. Y resolver el contrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comunicárselo al empresario. ¿Cómo? De cualquier forma, pero tiene que ser expresa. Y volvemos otra vez con el problema luego de la prueba. ¿Cómo demostramos al empresario o el empresario puede decir, no, es que a mí no me han dicho que quieren resolver el contrato? Por lo tanto, libertad de forma pero expresa. En cambio, no tenemos ese derecho a pedir la resolución del contrato cuando la falta de conformidad sea poco relevante, sea insignificante en el conjunto de lo que es el bien. Y aquí se establece un matiz y una excepción que estaría más bien vinculado con los servicios tecnológicos. Ahora, como ustedes muy bien saben, podemos ser receptores de servicios tecnológicos a cambio de ceder nuestros datos personales a la compañía. Yo cedo mis datos personales y esa empresa me suministra determinados usos o servicios. Bien, en ese caso, cuando yo utilice un bien o un servicio como contraprestación a la cesión que le estoy haciendo de datos, es como un pago, una contraprestación, en ese caso sí que podría hacerlo. Pero estamos hablando en términos tecnológicos. La resolución parcial, ¿qué significa? Nosotros en un contrato hemos podido incluir muchos bienes. Pues bien, puede que algunos sean conformes y otros no sean conformes. Esto nos da la posibilidad de que el contrato se conserve respecto de los que sean conformes y no sobre los que no sean conformes. Es decir, que el contrato no se, en este caso, resuelva completamente. Se dice salvo que al consumidor no le interese conservar la parte de los conformes. Ve ustedes que en el paquete de 5 bienes contratados, 4 no son conformes y 1 sí. No me interesa a mí mantener el contrato como tal, lo resuelvo totalmente. ¿Y cuáles son las obligaciones? Pues el empresario lo que tiene que hacer es reembolsar el precio y el consumidor restituir el bien. Ahora bien, reembolsar el precio, ¿cuándo? Y esto también es importante. Yo como consumidor le puedo decir al empresario, devuélvame el dinero. ¿Cuándo? Pues cuando yo le entregue el bien al empresario, es decir, cuando el empresario ya haya recibido el bien o el empresario haya recibido el equivalente de la devolución. No, mire usted, aquí tiene la acreditación, la prueba de que yo he devuelto los productos que usted me entregó.
¿Qué obligación tiene el consumidor? Se dice restituir al empresario a expensas de los bienes. Restituir, mucho cuidado, esto está mal puesto en la normativa. Hemos dicho antes que el concepto clave es la puesta a disposición. ¿Y por qué? Primero, porque toda la normativa habla de puesta a disposición y en segundo lugar, porque habla de a expensas del empresario. Por lo tanto, yo no es que tenga que entregarle al empresario, puedo hacerlo, pero no estoy obligado como consumidor. A lo que estoy obligado es a poner a su disposición esos bienes. Sobre el reembolso en particular se dice que sea sin demora excesiva. Ahora bien, esto se acota y se establece un plazo de 14 días. Como máximo 14 días. ¿14 días desde cuándo? Y se dice desde que, en este caso, el empresario haya sido informado de o la reducción del precio, que se quiere la reducción del precio, o la resolución del contrato. Pero mucho cuidado, esos 14 días cambian cuando estamos hablando de resolver el contrato y volvemos al mismo criterio. 14 días desde que el empresario ha recibido los bienes o esa prueba equivalente de que han sido devueltos. El medio de pago, exactamente el mismo, perdón, el medio de reembolso, el mismo que hemos utilizado como medio de pago, salvo que se pacte otro o haya, en este caso, mayores inconvenientes. Y no se puede establecer ningún recargo por ello. Y vayamos a los plazos. Los plazos, y voy a intentar ser bastante concreto en este caso. Los plazos son el plazo de conformidad, lo que se entiende, plazo de exigencia que un bien sea razonable, que sea utilizable. 3 años. El plazo de presunción, que ahora veremos, 2 años. ¿Qué supone el plazo de 3 años? Que nosotros, durante 3 años, tenemos que entender que ese bien no ha de dar ningún problema. 15 de julio del 2022. Pues bien, hasta el 15 de julio de 2025, en estos 3 años, nuestro bien tiene que ser conforme. Presunción de conformidad. ¿Qué supone esto? Que es un plazo en el que se presupone que ese bien ya tenía el problema en origen. Y ese plazo es de 2 años. Es decir, si a nosotros el bien nos produce un daño, simplemente, el 15 de julio del 2024, fecha límite ese día, estamos pensando que esa falta de conformidad ya existía a fecha de hoy, 15 de julio del 2022. Es una presunción. Pero es una presunción que admite prueba en contrario. En derecho se llama iuris tantum, utilizando términos en latín que nos gusta a los juristas o que tenemos que usar. ¿Qué significa esto? Que el empresario puede demostrar que, mire usted, esa falta de conformidad que se ha producido el 15 de julio de 2024 no estaba en origen, sino que se debe, por ejemplo, a un uso deficiente o a una falta de mínima diligencia con el producto, a cuestiones imputables, en este caso, no al producto, sino al usuario del mismo. Por lo tanto, plazo de presunción, pero admite prueba en contrario que le corresponde al empresario. Los bienes de segunda mano. En los bienes de segunda mano se puede pactar el plazo tanto de conformidad como el de presunción. Ahora bien, nunca puede ser inferior al año. Con el plazo de conformidad habla que se puede ser inferior, es decir, menos de 3 años, pero pone el límite de 1 año. Y en el plazo de presunción dice que también se puede pactar uno inferior, es decir, menos de 2 años, pero que nunca será inferior al de conformidad. Y como es el año, el año. Por lo tanto, en ambos casos, como mínimo, 1 año. Aquí tienen el concepto de bienes corregidos. Esa es una definición o un concepto que lo he creado yo para intentar explicarles a qué se refiere la norma. Se trata de los supuestos en los que nosotros hemos o reparado o hemos sustituido el bien, pero sigue dando problemas. Se entiende que cuando son los mismos que motivaron la sustitución o la reparación, son idénticos y por lo tanto responden exactamente igual que en el caso anterior. Pues bien, en ese caso que sepamos que hay obligación de, digamos, de adoptar también las medidas oportunas durante 1 año. Es decir, si a nosotros hoy nos entregan un bien, 15 de julio de 2022, un bien reparado o sustituido, y el 15 de julio del 2023 tiene un problema idéntico al que motivó la reparación o la sustitución, se entiende que ya estaba también en ese momento. Por eso hablo de
bienes corregidos, porque habla de que ya sea conforme. Antes se hablaba de 6 meses, hemos pasado de 6 meses a 1 año. Antes se hablaba también que había obligación de esa falta de conformidad comunicarla en los 2 meses subsiguientes a cuando se produjera. Bien, esto ha desaparecido, no tenemos nada. Importante, las medidas correctoras que se adopten suspenden los plazos y se dice el inicio de la suspensión. Ahí tienen, desde el momento de la puesta a disposición del empresario. ¿Cuándo termina? Cuando el empresario nos devuelve ya ese bien conforme. Sobre la documentación justificativa no hay especiales novedades. Las fechas de entrega se consideran las que vienen en el albarán, en el ticket de compra, etc. Lo que sí es importante es la justificación documental que el consumidor tiene que recibir del empresario. Cuando hablamos de puesta a disposición, es decir, usted, empresario, sepa que aquí tiene el producto que para que lo lleve, para reparar o sustituir, se dice que tiene que ser la fecha de entrega o la falta de conformidad que origina. Es decir, el empresario al consumidor le tiene que dar un documento donde aparezcan esos 2 datos. Ahora bien, observamos ahí una contradicción. ¿Qué es lo que han hecho? Han cambiado el término de puesta a disposición por el de entrega, pero no han cambiado el concepto de fecha de entrega. No, mire usted, si cambia el parámetro, el criterio, que es la puesta a disposición del empresario, el empresario en ese soporte documental tiene que hacer constar la puesta a disposición. Porque ese es el plazo que además, o ese es el momento temporal que interrumpe los plazos como acabamos de ver. Por lo tanto, aquí hay una errata flagrante en la normativa. Han cambiado en una línea el concepto, pero en la línea siguiente no se han acordado que también hay que ajustarlo. Han cambiado el concepto por uno nuevo y han mantenido el concepto que ya existía en la anterior. Y la entrega del empresario, exactamente lo mismo, el justificante de la fecha de entrega y también qué medidas se han adoptado de reparación, de sustitución, etc. Y la famosa fecha para el ejercicio de años. 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad. Nuestra falta de conformidad de un bien entregado hoy se produce el 15 de julio del 2020. Pues bien, el consumidor tiene 5 años más, 15 de julio 2030, teóricamente, para poder ejercitar estos derechos. No vamos a entrar ahora luego en la problemática que eso genera de por qué tanto tiempo, en este caso las medidas de prueba, etcétera. Simplemente que sepamos que son 5 años. Antes eran 3 años, ahora son 5. Y por último, las acciones contra el productor. El productor, en sentido genérico, responde de ley origen, idoneidad y de las funciones, pero también responde en sustitución del empresario. ¿Cuándo? Cuando o no podemos dirigirnos al empresario, nos resulta imposible o suponga un coste excesivamente oneroso. Y lo que es importante, cuando responda el productor, la responsabilidad frente al consumidor es solidaria en toda la normativa de los consumidores, no en este caso, en toda la normativa solidaria. ¿Esto qué significa? Que quien responde frente al consumidor tiene derecho luego a repetir frente al auténtico responsable. Yo, empresario, he respondido al consumidor, pero como no es una actuación imputable, una responsabilidad imputable a mí, ahora yo tengo la posibilidad de repetir contra el auténtico, el verdadero responsable. Pues bien, para eso que sepamos que tenemos 1 año, ¿desde cuándo? Desde que se empezó a ejecutar la medida correctora. Y ya, los siguientes contenidos le corresponderían a Félix, a quien le cedo la palabra. Les agradezco su atención, espero no haber sido excesivamente, en este caso, denso,